Platinar el Resident Evil 1 es muy fácil. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Eso definitivamente no salió como pensaba y necesito un plan. Para poder platinar Resident Evil 1 solo se necesita pasarse el juego 4 veces, 2 con Jill y 2 con Chris, y completar 44 logros. Muy fácil, ¿no? Mejor comencemos con esto. Empecé con Jill principalmente porque es más fácil, tiene 8 espacios y además tiene su ganzúa. El problema es que no me acordaba muy bien de la mansión y aún no me acostumbro a los controles. Aún así consigo la flecha dorada y puedo ir a la cripta para conseguir la primera llave, no sin antes conseguir el segundo logro. Ya con la llave abro la primera puerta y justo este pasillo me hace recordar una de las reglas importantes de Resident Evil: limpiar las zonas. Como ya algunos sabrán, si no quemas a los zombies, ellos vuelven más fuertes y agresivos, los conocidísimos Crimson Head. Así que quemo a estos y me dan el logro de huele a churrasco. Una vez incinerados todos los zombies, voy directamente a conseguir la escopeta. Y si hacemos que Barry nos rescate, conseguimos nuestro cuarto logro ya. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. El de salvar a Jill con Barry. A medida de que iba avanzando recordaba más la mansión, así que aceleré un poco las cosas y me fui directamente a los perros. Conseguí el collar sin ningún problema. Y cuando consigo la segunda llave de la mansión, voy directo a conseguir el lanzagranadas, lo cual cualquier cosa que sea un arma me va a ser muy útil. Ahora sí, a conseguir todas las máscaras. La primera que consigo es la de las estatuas, la cual tiene su pequeño grado de complejidad. La segunda es la de los cuadros, la cual es bastante fácil, solo hay que oprimir 4 botones. Y la tercera es la de las plantas, la más sencilla de conseguir. Para conseguir la cuarta acepto salvar a Richard, voy hasta el otro lado de la mansión y en el trayecto mato a un zombie pero no lo quemo y no le di importancia. Cuando vuelvo para curar a Richard me dan otro logro más. Ahora puedo seguir mi camino consiguiendo las partituras y haciendo que Jill nos muestre sus dotes artísticos. Intercambio escudos, consigo la llave y de camino al segundo piso me encuentro con el zombie que maté pero no quemé. Y al momento de dispararle me dan un logro más, el de matar a mi primer Crimson Head. Ya estando arriba me enfrento a la serpiente gigante, pero no estoy solo. Shotgun! Primero que nada voy a conseguir la máscara y luego empiezo a dispararle haciendo que caiga. Ya muerta la culebra gigante, podemos celebrar con ¡No, momento! Está viva. Richard se sacrifica por nosotros y muere. Pudimos haber perdido un compañero, pero ganamos una escopeta y con 10 balas. Y no solo eso, también ganamos este enfrentamiento, dándonos así un logro más. Ya con el armamento, curas y máscaras, procedo a enfrentarme al Crimson Head prototipo 1. El tipo se prepara para la pelea, yo también le doy 3 escopetazos y cae. La verdad fue bastante anticlimático. Ahora puedo dirigirme hacia la parte trasera de la mansión, la casa de invitados. No hay muchas cosas por destacar en esta parte, la verdad fue bastante tranquilo. Aunque esta parte me encanta porque justo acá podemos electrificar a un tiburón gigante. Ahora, para ahorrar algo de munición, hago el puzzle del Bijol. Lo rocío en la raíz de la planta. Y si bien funciona, es también gracias a Barry y su lanzallamas. What the hell is this thing? Y todo aquel que haya visto Pokémon sabe que las plantas son débiles al fuego. Una vez derrotada la alcachofa gigante, agarro la llave y con esto un logro más. Ama de llaves. Ahora es tiempo de devolvernos a la mansión, donde habrá un nuevo enemigo, los Hunters, los cuales son más rápidos, más resistentes y te pueden dar insta-kill con un solo ataque. Y si matamos a uno, sumamos un logro más, cazador cazado. A este punto pareciese que me estuvieran dando logros por solo respirar, pero es que en verdad estaba avanzando muy rápido. Si bien di muchas vueltas innecesarias, también estaba evitando entrar en sitios que en realidad no tenía que entrar, justamente para poder ahorrar algo de tiempo. Donde sí tenía que entrar era en la biblioteca, donde iba a tener mi segundo enfrentamiento con la Yawn, donde justamente ahorré toda la munición de lanzagranadas para utilizarla acá. Una vez derrotada nos darán el logro Monster Hunter, curiosamente otra franquicia de Capcom. Para terminar la parte de la mansión solamente necesito conseguir la gema roja y el joyero con el rompecabezas. Una vez resuelto este jodido rompecabezas, tengo acceso al pequeño estudio donde encuentro la primera parte del objeto de metal y piedra.
Ahora solo nos falta una sola pieza, la cual la encontraremos en la parte subterránea de la mansión. Acá solamente le tenemos que agarrar la manivela a nuestro amigo muerto Enrico y continuamos tranquilamente porque en esta zona es prácticamente imposible morir. Donde sí hay que tener cuidado es con el enfrentamiento de la Black Tiger, la cual si la mato me darán otro logro más. Para no hacer esto demasiado largo, Barry nos traiciona, escapo de Lisa Trevor, consigo el borde de piedra que nos hacía falta. Ahora sí, tengo todo listo para irme a enfrentar contra Lisa Trevor. Si bien Barry nos salvó en esta run, tendré que ser una reverenda hija de Umbrella y quedarme con su arma, haciendo que Lisa Trevor lo termine matando. A mi parecer creo que desperdicié mucha munición en esta batalla, pero solo voy a necesitar una sola bala de la pistola de Barry. Una vez derrotada a Lisa, ya puedo abrir la fuente y entrar directamente al laboratorio. Ya no hay nada más que hacer en la mansión. En esta parte siempre aparecen 3 zombies. Intento arrumarlos para que caigan exactamente en el mismo sitio y poderlos incendiar, y así conseguir el logro de quemar 2 zombies al mismo tiempo. Ok, oficialmente estoy en la recta final de esta run. Ingreso las contraseñas, mato a la cucaracha gigante para poder pasar, transporto el combustible explosivo y me preparo para luchar contra el boss final. En esta sala de tanques nos encontramos con Wesker y Wesker libera al famosísimo Tyrant. Una vez afuera este monstruo, le disparo una sola bala del arma de Barry y cae rendido a mis pies. Así que uso el ascensor para subir hasta el helipuerto y uso las bengalas. Y así es como concluye esta primera run, con 2 logros: no salvar a nadie y terminar la ruta con Jill. Ahora, esta partida la inicié en normal, lo que quiere decir que me van a dar otros 3 logros: pasármelo en muy fácil, en fácil y el normal. Y lo que verdaderamente me sorprendió es que lo pude terminar en 2 horas 36 minutos, lo que quiere decir que tengo otros 2 logros: el de pasármelo en menos de 3 horas y el de pasármelo en menos de 5 horas, consiguiendo así un total de 22 logros en esta primera run. Y no solo eso, sino que también desbloqueé el modo supervivencia, la pistola infinita y el lanzacohetes infinito. Esto en verdad hará que el platino sea muchísimo más fácil, o bueno, eso me gustaría creer. Seré muy sincero con ustedes, tenía muchas ganas de usar el lanzamisiles infinito. Muy rara vez uso un arma infinita en algún juego, básicamente porque nunca las desbloqueo y tenía curiosidad. El abuso a estos zombies es legendario, además que voy súper rápido. En menos de 2 minutos ya estaba en la cripta. A los 8 minutos ya estaba matando a los perros para conseguir el collar. A los 10 minutos ya tenía la llave de la armadura. A los 15 minutos salvé a Richard. Richard needs you now. Y empecé a conseguir las máscaras. 1, 2, 3 máscaras. Mata a la serpiente gigante. Bueno, la venzo. 4 máscaras y me dirijo ahora a pelear con el Crimson Head prototipo 1. Una vez más, el prototipo 1 se prepara para la pelea, pero con un roquetazo lo mando pa'l lobby. Y aquí obtengo el primer logro de esta run, robando a los difuntos, o sea, conseguir el objeto de piedra y metal con Chris. Ahora, la casa de invitados, si bien para mí me parece algo bastante sencillo, esta vez fue estúpidamente rápido. Más que fácil, rápido. Cuando me di cuenta ya estaba electrocutando el tiburón gigante y en la pelea de la planta 42 solamente bastó un roquetazo para poder conseguir el logro de derrotar a la planta 42 con Chris. Y ya devolviéndome con la llave, esta serpiente me ataca. Entonces yo me rehúso a curarme, porque accidentalmente confundí logros y creí que en este Resident Evil existían los logros de frugal y minimalista, que consta en no curarse y en no abrir cofres. También por eso di muchas vueltas, porque tenía el espacio muy pero muy limitado. Incluso la parte subterránea, que es una de las zonas que yo considero que es más fácil, porque simplemente hay que esquivar un poco, me pusieron bastante tenso. Así que enemigo que veía, enemigo que disparaba. Con la pelea de la Black Tiger no hubo mayor complicación. También para destacar, en esta zona agarro este lanzallamas, porque esto cuenta como un arma y esto será para un logro futuro. Una vez termino de girar este segmento de suelo, corro lo más rápido posible porque sería muy paradójico que una roca gigante mate a Chris.
Y después de ahí en adelante, todo transcurre sin mayor novedad, hasta llegar de nuevo a la mansión. Entro en este cuarto y se activa una cinemática especial. Cuando llegamos, el Hunter está a punto de atacar a Rebecca, pero nosotros y nuestro suculento lanzacohetes infinito salvamos el día. En esta parte tenía miedo de matar también a Rebecca por el impacto. You okay? Una vez puesto el otro emblema de metal y piedra, me haría falta una última cosa, el libro azul. La serpiente gigante cae sin ningún problema y yo recojo el libro azul, dándome así el logro de colección completa. Una vez salvada a Rebecca, me pregunté ¿y por qué no rescato a Jill también de una vez? Así que terminé consiguiendo el disco Mo de la mansión. Ahora sí, ya nada nos detiene y podemos irnos a enfrentar contra Lisa Trevor, la batalla final de esta run. En el escenario se encontraba Wesker. Cuando Lisa se me acerca, empiezo a spamearle y hacerle un montón de bullying con el maldito lanzacohetes hasta el punto de que la tumbo del escenario. En serio, no tenía ni la menor idea de que eso se podía hacer. Sin mayor complicación, muevo las rocas y consigo el logro de reunión familiar que consta en derrotar a Lisa Trevor. Ya en el laboratorio empiezo a limpiar la zona y voy directo a la computadora para ingresar la clave y los passwords. Ya que también tenía que rescatar a Jill, recolecté el resto de discos MO y los puse en sus respectivos lugares de lectura de disco, quitando así los cerrojos de la puerta más grande. Activamos el ascensor y ahora sí podemos ir a pelear con el Tyrant. Facilito. Por más loco que parezca, logramos salvar a Jill. Y eso nos da el logro de ¿qué haría sin mí? El de rescatar a Jill. Activamos el ascensor mientras las chicas se encargan de los supuestos zombies que nos están persiguiendo. Cuando ya todo parecía un final feliz, aparece nuestro amigo el Tyrant. Golpea a Jill hacia un costado y se va contra Rebecca, y aquí tenía que ser bastante rápido porque podría matar a Rebecca y no darme el logro. Así que le disparo con mi superpoderosísimo lanzacohetes y el hijo de puta me hace parry, pero por suerte es lanzacohetes infinito. Seré sincero con ustedes, no sabía que este sujeto podía hacer parry. Y así desbloqueamos dos logros, el de salvar a todos y el de terminar la campaña con Chris, terminando el juego exactamente en 2 horas. Es bastante increíble, la verdad. Pero aquí me dan 3 logros: el de dificultad difícil, el de completar el juego sin guardar y el de completar el juego con Chris y con Jill. Y no solo eso, sino que también conseguí el modo de enemigo invisible, más trajes tanto para Jill como para Chris. Pero ahora llega la parte más complicada de todo este reto. Para esta run en modo supervivencia voy a usar a Jill. La particularidad de este modo es que los cofres no están interconectados. A su vez, todos los monstruos son mucho más resistentes y además golpean muchísimo más duro. Así que constantemente voy a estar usando las cintas de guardado, porque en verdad necesito guardar cada mínimo progreso que haga. Aunque voy a ser muy sincero con ustedes, más que nada al principio es cuando se complica la cosa. Una vez que consigo la escopeta y además cuando consigo lanzagranadas, la cosa se vuelve mucho más manejable. Ya conociendo el mapa, sabiendo qué tengo que hacer, consigo las máscaras muy rápidamente. Y es que en esta run en particular necesito visitar todas las habitaciones. Y no solo visitar las habitaciones, sino agarrar todos los objetos y todos los archivos. Por esto constantemente voy a estar revisando el mapa, porque si hay alguna habitación en rojo tengo que volver ahí y escarbar todo el lugar para poder encontrar todos los objetos o todos los archivos. Ya peleando con el Crimson Head prototipo 1, en realidad no fue tan complicado. La escopeta de asalto de Richard en verdad es bastante potente contra este zombie, aunque al final lo termino matando con una descarga eléctrica. Algo que no había hecho en las anteriores partidas era entrar a esta habitación en particular y hacer este puzzle de los anzuelos, puesto que gracias a esto voy a conseguir la Magnum. Y como lo mencioné anteriormente, la parte más difícil, entre comillas, era al principio y muy hacia el final, ya que toda la casa de invitados fue realmente sencilla. Prácticamente solo disparé 2 balas y ya está. Ahora el verdadero problema, decidí ir de una vez
contra la serpiente gigante. Intenté gastar primero toda la munición de pistola, pero eso no salió muy bien como pensaba. Por suerte había guardado relativamente cerca, así que por el camino decidí ir agarrando un par de cosas más. Eso sí, una de las cosas más importantes que tenía que hacer en esta run era salvar a Chris y a Barry, así que me dispuse a conseguir todos los discos MO. Ahora sí tenía todo listo para irme a enfrentar de nuevo contra la serpiente gigante. Le vacié todo el cargador de la Magnum, algunas balas le di, otras no. Pero lo que no había llevado era curas, así que tenía que matarlo aquí sí o sí. Por suerte murió más o menos de manera rápida. El resto de avance fue sin mayor complicación. Ya conocía el juego, ya conocía las zonas, sabía exactamente qué tenía que hacer. Lo más destacable en sí fue la pelea con la Black Tiger, que en esta ocasión sí tenía que matarla sí o sí, puesto que ya era demasiado rápida. Y a pesar de que confiamos en Barry, pero él nos termina traicionando, esta vez vamos a ser buenas personas y le vamos a devolver el arma, dándonos así un logro más. Trevor de la suerte. Y menos mal que nos ayuda, porque esta cabrona sí que está bastante potente en este modo. Una vez derrotada a Lisa, ya podemos ir al laboratorio. Ahora, no sabía si en esta parte me dejaban devolverme para poder conseguir las cosas en los baúles anteriores. Por suerte sí, de tal manera que hice aproximadamente unos 4 viajes para poder recoger tanto medicina como munición como el resto de armas que se me habían quedado. Tenía que asegurarme y destruir y quemar a los 3 zombies que se encuentran en la parte principal de esta zona. Y claro está, en estos pasillos no podía arriesgarme, así que zombie que veía, zombie que mataba y que quemaba. Y dentro de mi inseguridad, recogí las radiografías, las puse en sus lugares y de paso veo la diapositiva con el filtro de películas, por si llegaba a contar como algún tipo de archivo. A su vez también vi la película de Kenneth, el personaje que se están comiendo al principio del juego. Procedo a insertar los discos MO, a hacer la ruta de la muerte, una vez más sin mayor complicaciones puesto que ya había limpiado la zona. Ahora sí procedo a armarme lo mejor posible para poder luchar contra el Tyrant. En el camino nos encontramos con Barry y supuestamente él nos iba a ayudar, supuestamente, pero al final nos vuelve a traicionar. Pero llega su momento de redención y al que traiciona en realidad es a Wesker. Grande Barry por ayudarnos. El problema es que te van a papear en 2 segundos. Si bien el Tyrant resiste muchísimo, principalmente porque le estoy disparando con pistola, también golpea durísimo. Cuando ya veo que con 3 golpes me pone en crítico, digo, no, toca sacar la mamalona. Y menos mal, porque el cabrón cae bastante rápido. Cuando reviso a Barry, resulta que en realidad está bastante bien. Y ahora tengo una última misión, que es rescatar a nuestro compañero Chris Redfield, dándonos así el logro de ¿lo tengo que hacer todo yo? Aquí hay una pequeña particularidad, y es que cuando lo rescato tengo que devolverme a este cuarto donde él estaba, puesto que ahí hay proyectiles, los cuales son excesivamente importantes para 2 logros. Mientras los chicos se entretienen a lo que sea que nos esté persiguiendo, una vez en el helipuerto se me desbloquea un logro más, como la palma de mi mano, el de visitar todos los sitios del mapa. Ahora sí, se viene la verdadera batalla final, la batalla contra el Tyrant, pero ya encabronado. De cierta manera prefiero que me golpee a mí, porque en este modo seguramente de un solo golpe puede matar a Barry y eso no me conviene para nada. Y aquí llega un momento especial donde literalmente le descargo todo, pero cuando digo todo es todo, pero eso a este cabrón le vale madres y me hace este movimiento de mierda y prácticamente me deja en crítico. Una cosa que hay que tener en cuenta es que aquí no hay auto apuntado, lo que quiere decir que gasté una cantidad insana de munición disparándole y dándole a la nada. Y cuando por fin le doy un granadazo, me lanzan desde el helicóptero el lanzamisiles. Cuando lo agarro, desbloqueo el logro de conseguir todas las armas. En realidad nunca había agarrado esta arma, por eso no me habían dado el logro. Lo cual eso me motiva, apunto muy bien, vuelvo a apuntar y una vez más el hijo de puta me hace parry, pero no importa.
la tercera es la vencida. Y así terminando el modo supervivencia, obteniendo un logro conocido como tenía que ser Jill. Y por supuesto también conseguimos el logro de Survival Horror, el de pasárselo en modo supervivencia. Como pueden notar, me demoré 4 horas y media. Si bien ya conocía el juego, todo esto se demora a alguien revisando cada maldito rincón de la mansión y de los otros sitios. Para esta última run necesito pasarla con Chris en modo invisible y solo a cuchillo. Por eso escogí el modo muy fácil, porque si me muerden hay un montón de curas que pueden solucionar ese problema. Y créanme, me van a morder un montón, porque si bien en modo muy fácil hay zombies que directamente ya ni están, hay varios que aún me siguen cogiendo por sorpresa, es decir, me siguen mordiendo por sorpresa. El caso es que hay una cosa diferente que voy a hacer acá que no hice en las otras partidas, y es dejar morir a Richard. Así que acepto su quest y me voy por toda la mansión a buscar las máscaras. Cuando regreso con él, él ya está muerto. Lo siento, Richard, ya puedes descansar en paz. Lo que verdaderamente fue un desafío fue matar al Crimson Head prototipo 1 con solo cuchillo. Además que este pendejo era invisible. La única manera de saber dónde estaba era gracias al vaho que botaba, y aún así había momentos donde no sabía hacia dónde tenía que atacar. Prácticamente tenía que esperar que él me atacara para saber más o menos dónde estaba. Cuando por fin lo logró derrotar, sigo como pendejo lanzando machetazos al aire, porque la verdad no sabía si ya estaba muerto. Y como a este punto ya sabrán, no hay muchos enemigos que digamos en la parte de la casa de invitados. Pero eso sí, cuando me voy a enfrentar contra la planta 42, los tentáculos de esa cosa me agarran y llega Rebecca, que es con la que nosotros haremos el puzzle del Bejeweled. Rociamos la raíz de la planta y logramos liberar a Chris. Y así conseguimos el logro de Bravo Rebecca Bravo. Lastimosamente no es todo y tengo que empezar a dar machetazos a esos tentáculos invisibles que prácticamente son como 4 minutos atacando al aire, esperando que me ataquen o que estén cerca. Es muy difícil, la verdad. Y hasta que por fin doy el último machetazo y la alcachofa muere. Por fin. Chris, you're okay. Yeah. I think we got to the root of that problem. Ahora puedo devolverme a la mansión. ¿A qué? A seguir boleando cuchillo como un demente, pero esta vez va a ser mi último enfrentamiento contra la Yawn. La verdad, esta sí está muchísimo más fácil. Literalmente deja el rastro, así que sé prácticamente dónde está, haciendo que la pueda vencer relativamente fácil. Ahora, cuando por fin logro entrar al estudio pequeño, se me activa la cinemática para poder salvar a Rebecca. El problema, y lastimosamente, en esta run no podré salvarla. Rebecca descansa en paz. En la pelea contra la Black Tiger, en realidad no hay que hacer mucho. Esta vez me decidí a no matarla, porque en verdad es mucho más lenta, y simplemente me dediqué a cortar las telarañas de una buena vez. Literalmente todo transcurrió con tal tranquilidad que cuando me di cuenta ya estaba en el laboratorio. Lo que sí me generó muchísimo estrés fueron los hijos de puta de los Reapers. ¿Que cuáles son los Reapers? Las cucarachas gigantes. Según el video, duré 3 minutos intentando matar a este Reaper que está en esta zona, pero les juro que a mí me parecieron unos 7 o 10 minutos ahí clavado lanzando cuchillo prácticamente al aire. Y juro que la había matado, pero cuando llego con el combustible explosivo, esta hija de su blatonea madre me agarra y hace que explote. Nunca había explotado, hija de su... Menos mal, había guardado minutos antes, así que procedí a durar literalmente, según el video, 6 minutos matando a las 3 cucarachas que salen acá, o bueno, los 3 Reapers. Después, transportar el combustible explosivo fue mucho más sencillo, y ahora me toca hacer mi última pelea contra el Tyrant, esta vez a cuchillo y él siendo invisible. Aunque bueno, esta pelea tiene truco, porque se puede ver el reflejo del Tyrant en el suelo, así que ya sé dónde está, más o menos. Aún así siento que duré bastante demostrando mi talento de barrio, hasta que por fin el cabrón cae. En esta partida, lastimosamente, no voy a rescatar a Jill. Subo a la azotea, activo las bengalas y termino el juego sin rescatar a nadie, lo cual me da el logro de No nos dejes, Chris. Ya en la pantalla de resultados tenemos el logro de No veo muertos, que es pasárselo en modo enemigo invisible, y también el famosísimo logro de Solo a cuchillo. Avanzando un poco más,
desbloqueamos los últimos trajes de Jill y de Chris, haciendo que consigamos 44 logros. Y es así, gente, como logro el platino de Resident Evil 1 HD Remaster. Al final, al platinarlo, el juego nos mostrará esta hermosa foto de Jill y Chris, una carta de Shinji Mikami y unos cuantos trajes descartados para el juego. Esta es la primera vez que platino en Resident Evil y justamente quería hacer este video para que estuviese en la posteridad. Muchísimas gracias por ver, mi nombre es Lex Dylan, hasta la próxima, bye bye.